Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el ciclo de conferencias del principio divino. A continuación tenemos el tema de los ciclos históricos o paralelos históricos. Vamos a estudiar acerca de cómo Dios ha trabajado a través de la historia. Como anteriormente hemos visto, la meta de Dios es realizar el reino de los cielos en la tierra, y para poder realizar este ideal tiene que mandar al Mesías, y Dios lo ha intentado a través de la historia con diferentes figuras centrales. Ahora vamos a poder entender a través de analizar los 2000 años antes de Jesús y los 2000 años después de Jesús, cómo Dios ha establecido todas las condiciones para poder mandar finalmente al Mesías. Así que a través de este capítulo también vamos a poder entender un punto muy importante acerca de la segunda llegada. Entonces, vamos a entrar en el tema, primeramente mencionando que los historiadores concuerdan con un hecho muy importante, que el progreso de la historia no se da simplemente en una línea recta, sino más bien la historia ha ido avanzando formando una espiral, formando repeticiones de una época pasada. Entonces, este avance de la historia no ha podido ser explicado aún todavía por los científicos ni los historiadores, pero nosotros podemos entender que la providencia tiene que repetirse nuevamente debido a que se tiene que cumplir la providencia de la restauración por indemnización. A la era que se repite con las mismas condiciones que la anterior en una era siguiente, la llamamos la era de la identidad de tiempo providencial. Es una repetición del curso histórico de la era anterior. Ahora, ¿por qué aparece entonces la era de la identidad de tiempo providencial? Entonces vamos a recordar que el propósito de la historia es enviar al Mesías. Dios ha estado trabajando todo el tiempo, ha estado guiando literalmente la historia para poder enviar al Mesías. Y para poder enviar al Mesías debe establecerse un fundamento de fe y un fundamento de substancia, centrado en una figura central. Entonces, cuando en una era la figura central que debía establecer el fundamento para recibir al Mesías fracasa o muere antes de completar la misión, entonces esta era finalmente termina, finaliza y tiene que llevarse de nuevo a cabo en otra era siguiente. Esto debido a que la voluntad de Dios es absoluta. Entonces, como Dios tiene la meta de realizar la providencia de la restauración y de establecer el fundamento para recibir al Mesías, debe establecer una nueva figura central en una era siguiente para poder realizar este fundamento. Y esta figura central tiene que repetir el curso de la anterior figura central, tiene que restaurar todo lo que la anterior figura central no pudo establecer. Por esto es que nosotros vemos en la historia una repetición tanto en el número de años o generaciones en el que duran los periodos de tiempo, como también una repetición de los hechos históricos que se dan en el tiempo. Entonces, de esta manera podemos entender que es por causa de la predestinación de la voluntad de Dios, que es absoluta, que Dios tiene que trabajar con una nueva figura central en una era diferente y repetir el curso de la era anterior. De esta forma es que se produce la identidad del tiempo providencial. Ahora, Dios, para poder trabajar, utiliza un pueblo escogido entre todas las naciones. Dios debe hacer que una nación establezca el modelo para poder luego realizarlo esto a nivel mundial, realizarlo con toda la humanidad. Por eso Dios trabaja con un pueblo elegido o con una nación central. La nación central en la era del Antiguo Testamento es la nación de Israel. Y las fuentes históricas que nosotros tenemos de esta nación para poder estudiar son precisamente la historia que está escrita en el Antiguo Testamento. Ahora, a continuación de la era del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la figura central, el pueblo elegido, la nación central para poder llevar la providencia es precisamente el cristianismo. Entonces, este segundo Israel formado por los cristianos es la fuente histórica por la cual nosotros podemos encontrar la providencia de la restauración. Vamos a poder analizar y encontrar todos aquellos fundamentos que deben ser realizados en la historia. Ahora,
Cuando nosotros observamos también la Biblia, podemos darnos cuenta de que los 39 libros del Antiguo Testamento están ordenados y corresponden también de forma paralela a los libros del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos los libros de la ley, del Génesis al Deuteronomio, también se equivalen en el Nuevo Testamento a los evangelios. Cuando vemos en el Antiguo Testamento los libros de historia, esos se equivalen en el Nuevo Testamento a los hechos de los apóstoles. Los libros de versos, los libros poéticos del Antiguo Testamento también se equivalen a las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y por último, todos los libros proféticos del Antiguo Testamento también equivalen al libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, mostrando así que la era del Antiguo Testamento, la era del primer Israel, tiene que restaurarse, tiene que repetirse a través de la era del Nuevo Testamento. Sin embargo, la historia completa del pueblo de Israel se encuentra registrada en los libros históricos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En tanto, la historia del nuevo pueblo elegido, del segundo Israel, del cristianismo, no se encuentra toda contenida dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar además la historia del pueblo cristiano durante los últimos 2000 años. Y de esa forma vamos a poder entender cómo se han ido estableciendo todas las condiciones a través de la historia. En tanto, nosotros vamos a estudiar el curso que Dios ha llevado para establecer las condiciones a través del Antiguo Testamento y también el curso que Dios ha llevado para establecer las condiciones en el Nuevo Testamento, para que así podamos entender claramente y lleguemos a la conclusión de que Dios mismo, de que el Dios vivo está guiando la providencia de la historia para poder enviar finalmente al Mesías y para poder restaurar a toda la humanidad. Vamos a entrar en más detalle por qué y cómo se prolonga la providencia de la restauración. Habíamos mencionado que la providencia de la restauración requiere de una figura central. La voluntad de Dios es absoluta, en tanto que el cumplimiento de la voluntad depende, es relativo a si esta figura central logra cumplir, completar el 5% de su parte de responsabilidad. Por lo tanto, también la predestinación sobre esta figura central, la predestinación del ser humano, también es relativa. Depende si es que se concreta la parte de responsabilidad humana. Y cuando la voluntad de Dios no se realiza, porque la persona falla en cumplir su misión o su parte de responsabilidad, Dios establece en su lugar a otra persona en una era diferente. Por lo tanto, se prolonga la providencia de la restauración. ¿Y cómo es que se prolonga la providencia de la restauración? Nosotros podemos entender a través de los principios de la creación, que Dios es la realidad del número 3. Es decir, el número 3 representa a Dios porque Él es una realidad absoluta de las dos esencialidades duales. Es el punto de equilibrio, el centro armónico de dos esencialidades duales. Entonces Dios es finalmente, la representación de Dios se da a través del número 3. Por lo tanto, todas las cosas, hasta su existencia, movimiento, crecimiento, tienen que pasar por un curso del número 3. Entonces, el propósito de la creación también, que debía lograrse a través del fundamento de 4 posiciones, debe pasar por los 3 propósitos objetivos. Como la providencia para restaurar al hombre, para recrear al hombre, tiene que darse a través de los principios de la creación, entonces, la providencia de la restauración puede ser prolongada hasta 3 etapas. Y esto podemos verlo en diferentes cursos de la historia, cuando vemos, debido al fallo de la ofrenda substancial de Caín y Abel, tuvo que prolongarse la providencia para establecer un fundamento a nivel familiar, desde la familia de Adán hasta la familia de Noé y finalmente a la familia de Abraham. También la falla de la ofrenda simbólica de Abraham tuvo que prolongar el curso de la familia de Abraham a través de Isaac y de Jacob, abarcando un total de 3 generaciones. Como hemos estudiado en el curso de Moisés, debido a la falta de fe de los israelitas, tuvo que establecerse 3 cursos en la vida de Moisés y de la misma forma también en la vida de Jesús. En la construcción del templo podemos ver que Dios utilizó también
a los reyes, haciendo un total de 3 reyes: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y finalmente, el ideal de la creación de Dios que no se pudo realizar con Adán, seguramente se tiene que realizar en el tercer intento, pasando por Jesús y el Señor de la segunda llegada. Por lo tanto, la providencia de la restauración puede ser prolongada hasta 3 etapas. Y es, de hecho, conocido el refrán, o es un dicho popular, que si no se logró a la primera, seguro se logrará a la tercera. Esto es una manifestación clara del principio que Dios utiliza para poder prolongar la historia hasta un máximo de 3 etapas. Pero también la historia requiere de números providenciales. Vamos a conocer un poco acerca de los números que utiliza la historia para poder establecer los fundamentos correspondientes. Primeramente tenemos el número 12. El número 12 es el resultado de establecer el fundamento de 4 posiciones en cada una de las etapas del periodo de crecimiento. Si nosotros vemos en esta gráfica, podemos ver en la primera columna el fundamento de 4 posiciones establecido 3 veces, dando un total del número 12. También tenemos el número 4, que corresponde a los 3 periodos de crecimiento, más la cuarta etapa, que sería el dominio directo de Dios. Entonces, el dominio directo de Dios, alcanzar la idea de la creación, se corresponde a la cuarta etapa, pasando por las 3 etapas de crecimiento. Por esto, el ser humano iba a ser perfecto matemáticamente también, cumpliendo con el número 4. También nosotros tenemos el número 7, que es la representación, la unidad del número 3 y el número 4, el número celestial y el número terrenal, y representa la perfección. Cuando este número 7 es establecido a través de los 3 periodos de crecimiento, finalmente formamos el número 21, de haber completado, perfeccionado cada una de las 3 etapas. Y finalmente, vemos que el número 40 da resultado del número 10, conocido como el número de retorno, multiplicado por el fundamento de 4 posiciones. Podemos verlo más claramente en esta gráfica. Cada una de las etapas, de las 3 etapas de crecimiento, puede dividirse también en una subetapa de formación, crecimiento y perfección, dando un total de 9 etapas. Y cuando el hombre alcanza la 10ª etapa, que es el dominio directo de Dios, entonces se cumple el número del retorno, el número 10. Y estableciendo el fundamento de 4 posiciones en cada una de estas subetapas hasta llegar al dominio directo de Dios, ese es que se completa el número 40. Del número de retorno 10 multiplicado por el fundamento de 4 posiciones. Entonces, el hombre tenía que llegar a ser un hombre matemáticamente perfecto, realizando su periodo de crecimiento. Cumpliendo con el periodo de crecimiento, Adán y Eva iban a ser un ser matemáticamente perfecto, una sustancia perfeccionada, de los números 12, 4, 21 y 40. Sin embargo, debido a la caída, todos estos fundamentos, todos estos números providenciales son tomados por Satanás. Satanás invade el periodo de crecimiento. Para poder establecer al hombre como Señor de la creación, para que el hombre finalmente cumpla su parte de responsabilidad, todas las figuras centrales que van a establecer un fundamento de fe, un fundamento de sustancia, tienen que atravesar el curso basado en los números 12, 4, 21, 40. Tiene que restaurarse los números 12, 4, 21, 40 para que el hombre tenga la posibilidad de ser ese ser matemáticamente perfecto que debía lograr originalmente Adán y Eva. Entonces, los cursos de la providencia están muy relacionados con el número 12, 4, 21, 40, que los llamamos números providenciales. Entonces podemos nosotros analizar y ver ahora, a través de los hechos históricos, cómo Dios ha ido aplicando estos principios para poder restaurar a la humanidad. Dios ya quería mandar al Mesías a través de la familia de Adán, pero se requiere siempre que se establezca el fundamento para recibir al Mesías, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. ¿Cómo iba a establecer en la familia de Adán Dios el fundamento para recibir al Mesías? Ya lo hemos estudiado a través de anteriores conferencias, pero vamos a mencionar que debían completarse periodos del número 12, 4, 21 y 40. Debido a que Caín mató a Abel, esto se prolongó y estos fundamentos tuvieron que ser trasladados hasta el tiempo de Noé, 1600 años después. Y después de estos 1600 años es que Noé completa los 120 años de su vida para construir el arca, 40 días de juicio del diluvio, 21 días enviando la paloma 3 veces y 40 días desde que
el arca para hasta que puede bajar del arca. Se cumplen 40 días también, entonces podemos ver que en el tiempo de Noé se establecieron los 4 números providenciales. Pero debido al fallo de Cam al ver a Noé desnudo, entonces se tiene que prolongar nuevamente la providencia, 400 años más para ser establecida con Abraham. Abraham también entonces nuevamente tiene que establecer el fundamento del número 12, 4, 21 y 40. Pero debido a que Abraham falla en su condición de sus ofrendas, es que este fundamento no se pudo establecer en el tiempo de Abraham. Pero al ser Abraham el tercer intento, como hemos visto en la providencia de la familia de Abraham, Dios tiene que trabajar y lograr de todas maneras la providencia centrado en Abraham, porque es el tercer intento. Por lo tanto, Dios programa extender, prolongar la providencia hasta la tercera generación de Abraham para completar estos 4 números providenciales. Podemos ver aquí los hechos desde que Abraham sale de su tierra hasta que entra en Canaán, hasta que Jacob compra la primogenitura de su hermano, pasaron 120 años. Luego, hasta la partida de Jacob a Harán, pasan 40 años y el tiempo que Jacob está trabajando en Harán es un tiempo de 21 años, hasta que puede retornar a Canaán. Y finalmente, pasan 40 años para que Jacob, con toda su familia, puedan entrar a Egipto, encontrarse con José. Entonces, de esta manera Dios pudo, prolongando la providencia en la familia de Abraham, establecer los 4 números providenciales, 12, 4, 21 y 40. Con todo esto, entonces, Dios nos está mostrando cómo se puede establecer exitosamente el fundamento para enviar al Mesías. Entonces, vamos ahora a estudiar de forma global la historia, viendo que a partir de la era de Abraham, ya habiendo completado este primer curso, se da un segundo curso desde Abraham hasta Jesús y un tercer curso desde Jesús hasta el Señor de la segunda llegada. Nosotros vemos que ha habido de Adán hasta Noé 10 generaciones y de Noé hasta Abraham se repiten nuevamente las 10 generaciones por indemnización. El periodo de 120 años en la vida de Abraham corresponde a la familia unida, los siguientes 40 años a la familia dividida, en los siguientes 21 años el trabajo de Jacob en Harán se llama cautiverio y regreso de Jacob, y finalmente los últimos 40 años es un periodo de preparación para entrar en Egipto y encontrarse con José. Todos estos periodos entonces de la era providencial para el fundamento de la restauración tienen que ser restaurados debido al fracaso de Abraham en establecer la ofrenda simbólica. Entonces, para poder mandar al Mesías, para poder completar el fundamento para mandar al Mesías, se tiene que repetir todo este curso desde Adán hasta Abraham. Los 2000 años de Adán hasta Abraham se repiten ahora a través de la historia del Antiguo Testamento, que también la llamamos la era providencial de la restauración. Y debido a que los israelitas finalmente crucificaron a Jesús, es que para indemnizar todos estos 2000 años de historia de Abraham para poder enviar a Jesús, se tienen que restaurar una vez más los periodos en el periodo de Jesús al Señor de la segunda llegada. Entonces, para poder completar el fundamento, para poder enviar al Señor de la segunda llegada. Este periodo se conoce como la era providencial para la prolongación de la restauración. Podemos ver entonces a través de solamente mirar este gráfico que Dios tiene un plan para la historia, que Dios ha ido trabajando en la historia, pero también podemos entender que esta historia se ha ido prolongando mucho debido a que el hombre, nosotros siempre hemos fallado en completar nuestro 5% de responsabilidad. Ahora vamos a estudiar en detalle cómo se ha ido dando la providencia de la restauración 2000 años antes de Jesús, el Antiguo Testamento, la era providencial de la restauración y los siguientes 2000 años después de Jesús, que es la era providencial para la prolongación de la restauración. Vamos a ver primeramente que debido al fallo de Abraham, se perdieron los 400 años que Dios había preparado para poder iniciar la providencia desde Noé hasta Abraham. Entonces, se tiene que restaurar por indemnización 400 años.
Y es lo que Dios le dice a Abraham, que su descendencia va a estar esclava en una tierra extranjera. Esos son los 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces, ellos durante este periodo de 400 años, el pueblo elegido mantuvo su identidad a través de condiciones de separación de Satanás, a través de ofrendas, de la circuncisión y el sábado. Es una característica de este pueblo. También la población se dio en aumento y el faraón tuvo que empezar a matar a los niños judíos para evitar que los superen en número. Moisés al final de este periodo aparece y subyuga al faraón a través de 3 milagros y 10 plagas, liberando así al pueblo de Israel. También después de estos 400 años de esclavitud, cuando Moisés lleva al pueblo elegido de Egipto hasta la tierra de Canaán y los libera, es en ese periodo de tiempo cuando Dios le da la palabra a Moisés. Le da la palabra del Antiguo Testamento, las leyes mosaicas, con la cual este pueblo puede caracterizarse como el pueblo elegido. A través de practicar estas palabras, este pueblo puede seguir el camino de la voluntad de Dios. Entonces, en este periodo es donde se establece la palabra para el pueblo de Israel. Y finalmente es que ellos entran en la tierra de Canaán. Pero debido a que ellos entraron en Canaán, centrados en Josué y no con Moisés, entonces estos 400 años hasta Moisés, los 400 años de esclavitud en Egipto, se deben restaurar. Este periodo, a continuación, son 400 años de periodo de jueces. Es un sistema de jueces. Una persona, una figura central en la posición de sumo sacerdote, profeta y rey, es decir, cumpliendo 3 roles al mismo tiempo. Esta figura central se llamaba el juez. Entonces, también en este tiempo, como el pueblo de Israel se estaba dividiendo las tierras de Canaán, inició un sistema feudal israelita, con las tierras divididas entre las 12 tribus. También se dio un periodo de gran confusión en la fe de los israelitas, debido a que el pueblo falló en su responsabilidad de eliminar a los pueblos cananitas que estaban establecidos en el lugar. Entonces, debido a ese fallo del pueblo es que se produce una confusión de fe en los israelitas, porque ellos imitaban costumbres paganas, creencias paganas de las 7 tribus de Canaán. Finalmente, al final del periodo de tiempo, del periodo de los jueces, es que el juez Samuel, el último juez, coronó al primer rey de Israel, al rey Saúl. Con esto concluye el periodo de 400 años de los jueces. Entonces Dios tenía la oportunidad, ya habiendo establecido todos los fundamentos, de en este tercer intento, a través de los reyes, poder mandar al Mesías. Porque habíamos visto que en el tiempo de Moisés Dios no podía mandar al Mesías porque había una nación mucho más grande, había imperios que eran mucho más grandes que la nación que estaba iniciando, la nación de Israel. Entonces, fácilmente podían haber matado al Mesías, pero Dios tuvo que trabajar para establecer finalmente un fundamento fuerte, un fundamento sólido, a través de establecer un reino. El reino de Israel era el tiempo ya propicio para que Dios pueda mandar al Mesías. Por esto, el rey tenía una misión muy importante. Debía cumplir la voluntad de Dios y construir el templo en unidad con los profetas. Y todo el pueblo se uniría con el rey para crear el fundamento para que naciera el Mesías. El Mesías debía nacer en la casa de Dios, en el templo de Israel. Este era el foco de la providencia centrada en los reyes. Entonces, en este periodo de tiempo del Reino Unido, finalmente se da el fracaso, en primer lugar, del rey Saúl, porque él no construyó el templo. Además que él se rebeló frente a su figura central, frente al profeta Samuel. Él se enfocó simplemente en crear un ejército poderoso. Entonces, al culmino de los 40 años del rey Saúl, Dios estableció un nuevo rey, Dios unge un nuevo rey a David. David, entonces, fue un rey muy ejemplar, un rey que realmente entendía y vivía de acuerdo al corazón de Dios, pero a pesar de que él hizo los planes para construir el templo, Dios no permitió que él construyera ese templo, porque era un rey muy sanguinario. Así lo relata la Biblia. Y finalmente, al culmino de los 40 años del rey David, ya que todo estaba listo para construir, es que el rey Salomón
logra finalmente construir el templo de Israel. Y en este lugar es donde puede finalmente ser recibido el Mesías. Es la casa de Dios. Al culmino de los 40 años del reinado del rey Salomón, sin embargo, se produce también un fracaso porque Salomón es influenciado por 700 esposas y 300 concubinas que él tenía, y varias de ellas eran paganas. Entonces finalmente Salomón permite la entrada de ídolos paganos, de ídolos falsos, al templo de Dios, a la casa de Dios, donde debía recibirse al Mesías. Entonces el templo es finalmente invadido por dioses paganos, es invadido por Satanás. Y Dios ya no puede trabajar esta providencia centrada en los reyes. Entonces, como la providencia de Dios ha sido invadida por Satanás, Dios tiene que trabajar en la providencia para poder dividir a este pueblo. Tiene que separar el bien del mal. Tiene que separar en Abel y en Caín. Es por eso que al final de estos 120 años del Reino Unido, sumando 40 años del rey del rey Saúl, más 40 años del rey David, más 40 años del rey Salomón, dando un total de 120 años, es que inicia otro periodo de 400 años del reino dividido del norte y del sur. El rey Roboam hereda el reino después de Salomón, pero él, elevando los impuestos, produce que hayan revueltas, y finalmente se da una circunstancia en la que se divide el reino de Israel en dos naciones. La primera nación son 10 tribus de Israel al norte que eh, cayeron constantemente en la corrupción. Ellos son la posición de Caín. Y tenemos también dos tribus que quedaron en el sur, el reino de Judá, que están en la posición de Abel, frente al norte. En el reino del norte, como ellos habían perdido la dirección de ser el pueblo elegido de Dios, ellos cayeron constantemente en la idolatría y ellos tenían muchos conflictos en la realeza, era totalmente una búsqueda de poder. Por lo tanto, Dios trató a través de mandar grandes profetas desde el sur hacer una reforma interna en el norte. Esta es la era entonces donde aparecen los grandes profetas como Amós, Jonás y Elías. Todos ellos con la misión de hacer que el pueblo de Israel del norte pueda corregir su actitud y pueda volver al camino de Dios. Sin embargo, debido a que en el norte no hubo un arrepentimiento y continuaron con su camino de infidelidad frente a Dios, entonces el reino norte de Israel finalmente es destruido por los asirios, completamente arrasado. Al culmino de estos 400 años de periodo de reinos divididos, también el reino sur de Judá cae en la incredulidad. Es entonces que Dios tiene que llevar adelante una providencia de castigo externo. Primeramente Dios intenta una reforma interna, pero si no da resultado, entonces Dios tiene que llevar a cabo una providencia de castigo externo. Finalmente, los israelitas son llevados a la tierra de Babilonia por el rey Nabucodonosor II, dando inicio a un nuevo periodo en la historia que son los 70 años de esclavitud de los judíos en Babilonia. Y al culmino de estos 70 años es que el rey Ciro de Persia invade Babilonia y libera a los israelitas, permitiéndoles a ellos retornar a la tierra de Canaán. Y esto fue un periodo de 140 años, dando un total de 210 años de cautiverio y regreso de los judíos. En este periodo el pueblo estaba olvidando su misión como elegido de Dios. Y al final de este periodo es que el profeta Malaquías aparece como un reformador importante de la fe de los israelitas. Entonces, es que el pueblo judío retorna y reconstruye el templo destruido por Nabucodonosor y recupera su identidad. Entonces, nuevamente mencionamos los 70 años del pueblo aprisionado en Babilonia, más los 140 años para poder regresar y establecerse en la tierra de Canaán, dan un total de 210 años de periodo de cautiverio y regreso de los judíos, hasta que llega el profeta Malaquías. Y finalmente, este periodo del profeta Malaquías inicia la preparación para la llegada del Mesías.
Entonces, guiados por Malaquías, el pueblo judío volvió a estudiar las leyes mosaicas, recuperó su identidad como pueblo elegido de Dios y ocurrió una grande reforma interna en este periodo. El último profeta de este tiempo, Malaquías, escribió acerca de la vuelta de Elías y también habló acerca del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, ya estaba preparándose el camino para que llegue Jesús al pueblo de Israel, a los judíos. Sin embargo, Dios no solamente estaba pensando en la salvación de los judíos o del pueblo de Israel. Dios está pensando en la salvación a nivel mundial. Así que en este último periodo de 400 años, Dios trabajó también a nivel mundial para poder elevar las condiciones, tanto internas como externas, para poder mandar al Mesías. Es así que al mismo tiempo que Malaquías está reformando el judaísmo en la tierra de Israel, en India, Buda llegó para poder mejorar el hinduismo, abriendo un camino para su fe. Al mismo tiempo, contemporáneo con el profeta Malaquías. También en Grecia, a través de Sócrates, es que comenzó la brillante era de la cultura helénica y se desarrolló la filosofía del pueblo de Grecia. Y también en Oriente, en el lejano Oriente, en China, Confucio fundó la ética y la moralidad del confucianismo. En el mismo periodo, Dios está preparando el terreno para que Jesús finalmente pueda trabajar y venir sobre este fundamento mundial de preparación, para que las enseñanzas que Jesús iba a traer traigan finalmente la unificación del judaísmo, el helenismo, el budismo, el confucianismo y finalmente todo el mundo, todas las esferas culturales puedan ser unificadas. Y al mismo tiempo también trabajó Dios en la providencia a un nivel externo a través del imperio romano, que era un imperio que conectaba con todos los reinos del mundo, que había alcanzado un cierto desarrollo tecnológico que permitía la comunicación entre todas las partes del mundo conocido. Entonces Dios trabajó en una providencia interna y externa para que rápidamente, llegando Jesús, pueda establecerse el reino de los cielos en la tierra. Si los judíos hubieran recibido a Jesús, hubieran llevado a Jesús como rey ante Israel, y Jesús como rey de Israel hubiera llegado a Roma, hubiera podido convertir el imperio romano, y finalmente el imperio romano hubiera llegado a todo el mundo con la palabra de Jesús, y se hubiera restaurado la humanidad en un corto tiempo, durante la vida de Jesús. Pero es debido a que el pueblo judío crucificó a Jesús que se perdió completamente todo este fundamento de 2000 años que Dios trabajó desde la familia de Abraham hasta poder mandar a Jesús. Todas estas eras históricas han sido completamente tomadas por Satanás. Entonces ahora Dios tiene que nuevamente establecer todo este curso para poder mandar al Señor de la segunda llegada. Y eso es importante que nosotros entendamos, que nuestra falta de fe, nuestra falta en nuestra porción de responsabilidad produjo una prolongación muy grande en la historia. Dios ya podía mandar al Mesías en el tiempo de los reyes, pero debido a su fracaso se tuvo que prolongar 1000 años más. Y ahora, debido al fracaso de ellos, tiene que prolongarse 2000 años más. Estamos estudiando la historia precisamente para no cometer ese mismo error en la segunda llegada del Señor. Entonces ahora vamos a ver que la providencia de la restauración desde el tiempo de Abraham hasta Jesús es un curso en el que Dios mostró en imagen cómo debía establecerse los periodos para poder realizar todo el fundamento para enviar al Mesías. Entonces, el curso de Jesús hasta el Señor de la segunda llegada es un curso substancial. Toda la prolongación resulta ser un curso substancial, así que va a repetir exactamente los periodos de la era anterior, también con el número de años. Entonces vamos a estudiar cómo han sido los últimos 2000 años, desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días, para ver cómo Dios ha establecido a través de los números, a través de la historia, todo el fundamento para poder recibir al Mesías y poder entender realmente que esta es una providencia guiada por el Dios vivo. Vamos a analizar entonces, primeramente, debido a la crucifixión de Jesús, es que se pierde el fundamento de 400 años de preparación. Por lo tanto, tiene que indemnizarse a través de un periodo de 400 años de persecución del pueblo cristiano bajo el imperio romano. Y este es un paralelo de los 400 años de la esclavitud en Egipto. Debido a que
Jacob entró con 12 hijos y con 70 parientes a la tierra de Egipto, también Jesús entró con 12 apóstoles y 70 discípulos al imperio romano. Y ellos fueron perseguidos durante 400 años para poder indemnizar el fallo de haber crucificado a Jesús. Pero también se está restaurando la era de 400 años de la esclavitud en Egipto. Entonces, en este periodo de tiempo se está repitiendo la historia y el pueblo cristiano vivió una vida de separación de Satanás a través de mantener sacramentos como la Sagrada Comunión y el bautismo, pero también a través de ofrecer sacrificios. El sacrificio que ofrecía el pueblo cristiano era precisamente sus mismos creyentes, los mismos fieles, los mismos santos eran el sacrificio vivo del pueblo cristiano. Y finalmente, guardando el sábado. Este pueblo fue duramente perseguido por los romanos. Aún así, el número de seguidores aumentó en medio de la persecución. Entonces, al final de este periodo es que Jesús somete a Roma con poder y con milagros. Jesús mismo espiritualmente es el que hace el trabajo de poder sacar al pueblo de ese dominio satánico para poder liberarlos y para terminar con la era de la persecución sobre el reino cristiano, sobre los cristianos. Entonces, que en este tiempo, el año 313, el emperador Constantino, influenciado espiritualmente por Jesús, reconoce públicamente el cristianismo. Y finalmente, el emperador Teodosio, el año 392 después de Cristo, establece al cristianismo como religión del imperio, dando por concluido la persecución sobre el pueblo cristiano. De esta forma, terminaron los 400 años bajo el imperio romano. Al culmino de estos 400 años es que nosotros también podemos encontrar una figura importante que es San Agustín, que él escribe un texto llamado La Ciudad de Dios, que va a ser una futura referencia a una sociedad ideal centrada en Dios. También en este tiempo, al final de estos 400 años, es que Dios le da al pueblo cristiano la palabra para que pueda caminar y establecer el fundamento para recibir al Mesías. Es precisamente al culmino de estos 400 años que se canoniza la Biblia, reuniendo los relatos de todos los apóstoles y los seguidores de Jesús para poder establecer la palabra con la que el pueblo cristiano va a caminar los siguientes 2000 años. Entonces, aquí es donde se da la palabra de la misma forma que en el tiempo de Moisés. Ahora iniciamos un periodo de 400 años bajo el sistema patriarcal. De la misma forma que el sistema de los jueces, en este tiempo los cristianos son guiados por una figura central, un patriarca, que también cumple con 3 posiciones de sumo sacerdote, de profeta y de rey. También debido a que el pueblo cristiano estaba estableciéndose a lo largo del Imperio Romano a través de las tribus germánicas, entonces se va estableciendo un sistema feudal cristiano, dividiendo los territorios que comprendían todo el dominio del pueblo cristiano en 5 iglesias principales: Antioquía, Jerusalén, Roma, Constantinopla y Alejandría. También es un periodo que, de la misma forma que en la era anterior, se produce una confusión profunda en la fe de los cristianos. El cristianismo falló en exaltar la voluntad de la iglesia frente a los pueblos germánicos, heredando así costumbres paganas de ellos, asimilándolas junto con las creencias cristianas, haciendo una completa confusión de la fe. Y es al final de este periodo de 400 años que el patriarca, que era la posición principal, que ocupaba la posición principal, era llamado el Papa León III, coronó al emperador Carlomagno. Justo en el año 800 después de Cristo, es que finalmente se establece el primer emperador de un reino cristiano
cristiano, del reino de los francos. Y este emperador Carlomagno toma como modelo el escrito de San Agustín acerca de la ciudad de Dios para poder dirigir el reino. Este es realmente un reino centrado en las palabras de Dios, centrado en el cristianismo. Este es el ideal del emperador Carlomagno. Y esto es el fundamento que tenía que lograrse para poder enviar al Mesías. El rey entonces debe recibir las palabras de Dios a través del Papa y el Papa debía unirse con el rey como un súbdito más. Esa unión entre el Papa, entre el reino espiritual centrado en el Papa y el reino sustancial centrado en el rey, iba a conformar el fundamento de sustancia requerido para que Dios pueda mandar al Mesías en este tiempo del reino cristiano y establecer un reino celestial. Sin embargo, el rey Carlomagno no exaltó la voluntad de Dios, no pudo unirse con el Papa. Finalmente, en este periodo se dio una confusión entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado, y Dios tuvo que mantener separado el poder de ambos. Al final de este periodo de 120 años, el año 919, cuando cesa la descendencia real de Carlomagno, es que los nietos de Carlomagno dividen el reino. Se divide originalmente en 3 partes, pero la tercera queda bajo el dominio de la segunda, quedando finalmente dividido en 2 partes. Este tiempo, también de 400 años, es el periodo del reino dividido entre el este y el oeste. Franconia del este y Franconia del oeste. Abarca desde el año 919 hasta el año 1309. ¿Cómo es la característica de este periodo? De la misma forma que había sido dividido el pueblo de Israel en norte y sur, con un carácter de Abel y de Caín, Dios intentó llevar a cabo la reforma interna, mandando profetas al norte. También en este tiempo, del reino dividido del este y del oeste, Dios está tratando de restaurar la fe, la identidad de los cristianos. La dirigencia, los líderes del cristianismo habían caído en la confusión debido a la corrupción y a los lujos de la iglesia. Entonces Dios inició una providencia de reforma interna a través de los grandes santos. Además está mencionar que en este periodo es cuando aparece San Francisco con la misión de reconstruir la iglesia y él en persona se encuentra con el Papa para poder llevar a cabo esa reforma interna. Pero finalmente las autoridades, los dirigentes del cristianismo no se arrepintieron, permitieron a San Francisco crear su denominación, mas ellos no cambiaron de actitud. Por esto mismo es que cuando Dios no pudo lograr esta meta por la reforma interna, debe llevar en la providencia del castigo externo. Entonces, este tiempo se produce también la invasión de los turcos selyúcidas a Jerusalén. Y con la excusa de poder recuperar esta tierra santa es que los papas empiezan a organizar las cruzadas. Empezaron a reunir dinero y ejército y poder de muchos reyes para poder recuperar la tierra prometida, recuperar la tierra de Jerusalén que había sido tomada por los turcos. Pero cada una de estas expediciones de las cruzadas iba perdiendo. Cada una de estas era una campaña fallida. Y por esta razón es que la iglesia se empobreció. Y también el cristianismo perdió su autoridad y supremacía. El Papa perdió toda su credibilidad delante de los nobles y de los reyes de ese tiempo. Es finalmente entonces, al final de este periodo de 400 años, el año 1309, que el Papa es llevado a Francia. El Papa es tomado cautivo en representación del todo el pueblo cristiano y tiene que vivir y hacer su trabajo desde Aviñón en Francia. Entonces el Papa Clemente V, el año 1309, es aquel Papa que entra en Francia y controlado por los reyes franceses, vigilado por los reyes franceses, es que él llevaba sus actividades. Entonces completamente el pueblo cristiano está sometido bajo el dominio del rey de Francia. Entonces los papas permanecieron bajo este dominio durante 70 años. Al final de estos 70 años es que en Roma se establece otro papa.
Y para poder evitar el conflicto entre los dos papas, el Papa de Roma y el Papa de Aviñón, se establece un tercer papa, pero los tres mantienen su poder durante un tiempo. Hubo un gran conflicto para poder restaurar la autoridad del papa. Finalmente los tres papas son depuestos y se elige a Martín V como el único papa en este periodo. Pero quien había establecido a este papa era un consejo, era una reunión de políticos y la iglesia había estado perdiendo su poder delante de este consejo. Entonces, finalmente, al culmino de este tiempo es que la iglesia restaura su poder para poder elegir al papa. Eso toma un periodo de 140 años más. Entonces, este periodo de 70 años de que el rey estuvo de 1309 hasta 1379 viviendo en Aviñón y finalmente fue restaurada la autoridad papal, corresponde al periodo de cautiverio y regreso papal, un total de 210 años. Al final de este periodo de 210 años es que el Papa León X, habiendo recuperado el poder papal, empieza con la venta de indulgencias, a la venta de puestos eclesiásticos, es decir, el valor del cristianismo se había corrompido nuevamente y es que el cristianismo perdió su identidad como pueblo elegido de Dios. Se hacían cosas completamente fuera del principio, fuera de todo principio bíblico, que finalmente causó una reacción dentro del cristianismo centrada en Martín Lutero, que era un reformista que aparece justo al término de 210 años de cautiverio y regreso papal. Entonces, Dios trabajó para mandar a un reformista de la misma forma que había enviado a Malaquías para poder devolver su identidad al pueblo elegido, para que puedan prepararse para recibir a Jesús. Mandó a Martín Lutero para que pueda trabajar en el pueblo cristiano, para que recupere su identidad como pueblo elegido. Entonces, a partir de esta reforma religiosa, a partir de este tiempo que se da también el Renacimiento, y Dios trabajó a través de la religión, la política y el ambiente económico, haciendo grandes avances, grandes progresos que no se habían visto en toda la historia humana, solamente en estos últimos 400 años, para poder recibir al Mesías. Entonces, los cristianos, centrados en Martín Lutero, a través de la Reforma, hubo un fuerte movimiento para poder retomar las palabras de Cristo. Volvieron a estudiar las palabras de Cristo y prepararse como el pueblo elegido para recibir al Mesías. Esta es la preparación interna. Y en tanto la preparación externa, Dios hizo un gran avance tecnológico y científico en este último periodo de la historia, tal como no se había visto antes, para poder preparar el terreno para que el Mesías pueda llevar a cabo su misión. En la política, una expansión mundial de la democracia, tanto en la economía hubo un desarrollo de transportes y de las comunicaciones, en la cultura un intercambio mundial de lenguas y culturas, se produce los grandes descubrimientos en esta época, se produce el descubrimiento de América y de nuevas tierras conocidas, todo eso para poder establecer un fundamento externo para que todo el mundo pueda estar conectado y finalmente pueda recibir rápidamente al Mesías. Y debido a que las colonias eran controladas por naciones que estaban centradas en el cristianismo, es que el cristianismo también pudo expandirse en esta época a nivel mundial. El Mesías no viene solamente para los cristianos, el Mesías viene para todos los pueblos del mundo. Entonces todas las otras esferas culturales pueden centrarse, unirse al cristianismo centrados en el Mesías. El Mesías viene como la figura central que todas las otras religiones están esperando que pueda retornar. Entonces, este último periodo dura desde el año 1517, un total de 400 años de preparación para la segunda llegada del Señor, para la segunda venida del Mesías. Entonces, finalmente nosotros podemos entender que Dios ha hecho una repetición de cada una de las épocas anteriores. Dios ha trabajado para poder enviar nuevamente al Mesías a través de la historia, repitiendo cada uno de los fundamentos perdidos debido a la falta de fe del hombre. Y finalmente, a partir de la reforma religiosa, contando los 400 años de preparación para la segunda llegada, es que se da un total de 1917
a partir del año 1917 podemos encontrar una fecha muy importante que es el año 1918. El año 1918 es que se produce el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este año 1918 es un año importante y crucial para la llegada del Mesías. Se produce 400 años después de la reforma de Martín Lutero. 400 años después de la reforma de Malaquías es que nace Jesús. 400 años después de la reforma de Lutero es que se está produciendo el final de la guerra mundial. Es una época muy importante para la llegada del Señor en su segunda venida. Entonces, nosotros también podemos sumar los periodos de tiempo desde los 400 años de la época de Jesús, los 400 años de la persecución bajo el Imperio Romano, con los 400 años de la Iglesia cristiana bajo el sistema patriarcal, dando un total de 800, sumando los 120 años del reino cristiano, dando un total de 920, más los 400 años del reino dividido del este y del oeste, dando un total de 1320 años, más finalmente este periodo de 210 años de cautiverio y regreso papal hasta que llega Lutero, dando un total de 1530 años. Finalmente, sumando el último periodo de 400 años de preparación para la segunda venida del Mesías, tenemos un total de 1930 años de historia providencial. Entonces, el periodo de 1918 a 1930 es el periodo providencial para que Dios envíe al Señor de la segunda llegada. Estos son entonces los 2 años que marcan el periodo en el cual Dios puede mandar nuevamente al Mesías. Hemos entendido entonces a través del tiempo la era en la que estamos viviendo. Sin embargo, no podemos solamente recibir al Mesías conociendo el tiempo. También necesitamos entender dónde nacerá el Mesías, cómo llegará el Mesías, si nacerá en la tierra o vendrá sobre las nubes, o qué nación es la que debe recibir al Señor en su segunda llegada. Todos estos contenidos que están expresados en la Biblia de forma simbólica deben ser finalmente aclarados para que podamos entender claramente cómo podemos recibir de la mejor forma al Mesías, cómo podemos hacer para no cometer el error histórico de nuestros antepasados cuando ellos no pudieron reconocer a Jesús. Entonces es importante para nosotros entender finalmente y aclarar los temas concernientes a la segunda llegada del Mesías. Para esto tenemos el tema siguiente. Hasta aquí hemos repasado el tema de los ciclos históricos, entendiendo una vez más que Dios, el Dios vivo, está guiando una providencia real, consistente, a través de la cual Él planea enviar al Mesías para realizar el reino de los cielos sobre la tierra. De esta forma Dios ha trabajado a través de la historia, sin violar sus principios, manteniendo la parte de responsabilidad del hombre. Pero ahora, para poder completar y llegar a la victoria final, es necesario que nosotros podamos entender nuestra parte de responsabilidad y cumplirla durante nuestras vidas. Y es por eso la importancia del tema de ciclos históricos, y con esto hemos llegado al final. Muchas gracias.